Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a toda la audiencia de Mentibus, un espacio para mentes abiertas. En el día de hoy contamos con la visita del doctor José Herman Muñoz, egresado de la Universidad del Tolima, doctor y postdoctor en física con una amplia trayectoria docente, investigativa y administrativa. El doctor José Herman es profesor de planta de la Universidad del Tolima en los programas de pregrado y posgrado desde el año de 1991. Además, ha ocupado diferentes cargos en la universidad, ha estado encargado del Departamento de Física en la Facultad de Ciencias, ha sido vicerrector académico, vicerrector de Desarrollo Humano y actualmente rector de la Universidad del Tolima. Fue premiado en el año de 1998 con el Premio Weizmann, otorgado por la Academia de Ciencia de México. Adicional a eso, ha sido jurado de tesis de estudiantes de maestría y doctorado y evaluador de varios artículos internacionales, de proyectos de investigación y de diferentes libros. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor José Herman. Doctor, bienvenido a Mentibus. Marcela, muchas gracias por esta invitación. Doctor, para empezar, cuéntanos un poquito de usted cuando era pequeño. Sabemos que tenía fama de ser una piquiña, entonces cuéntanos un poquito de eso. No, tampoco. Yo nací en Venadillo, pues un pueblo del norte del Tolima, muy cercano a Ibagué. Pero en la época en que yo nací y me crié en Venadillo era un pueblo muy pequeño, aunque sigue siendo pequeño, pero en aquella época era más pequeño, era un pueblo de cuadrículas, digamos de calles, pocas carreras, pero una cuadrícula, es decir, calles paralelas, carreras paralelas, y la mayoría de las calles no estaban pavimentadas. Curiosamente, los 2 primeros años de estudio los hice en un colegio privado que había en Venadillo, ese primero y segundo de primaria. Y luego pues estudié en la escuela pública y también en el único colegio que había en Venadillo, digamos como la parte en cuanto a educación. ¿Pero por qué travieso? ¿Por qué esa fama de recorrer las calles haciendo travesuras con un grupo específico de amigos? No, yo creo que al contrario, creo que fui más bien como muy introvertido. Y pues me gustaba bastante estudiar. Tuve cierta inclinación por la matemática. La mayoría de los compañeros con los que crecí, digamos de la cuadra, que uno llama la cuadra, ellos no estudiaron, eran mucho más fuertes que yo y se dedicaron desde muy jovencitos al trabajo, a la parte laboral, digamos lo que había en el pueblo para hacer en esa época, que era trabajar en el campo con los cultivos de arroz o trabajar cargando carros, por ejemplo, pero yo era muy débil, muy flaco y me tocó estudiar. Doctor, pasando a esa decisión que tomó de entrar a la Universidad del Tolima, ¿qué lo motivó y por qué a estudiar física? Bueno, fue muy circunstancial. Cuando terminé sexto bachillerato en aquella ocasión en Pueblo, pues nosotros no teníamos realmente una orientación vocacional. Había una directora de grupo, una mujer, era la directora de grupo que había estudiado aquí en la Universidad del Tolima, la licenciatura en Ciencias Sociales. Y ella decía que como que era muy difícil asesorarme, qué estudiar, porque pues yo rendía por parejo en todas las asignaturas. Pero sí me destacaba mucho en la parte de la matemática, ¿sí? Yo tenía el interés de continuar estudiando, o sea, eso sí lo quería hacer, pero yo no tenía claro estudiar qué. Pero tenía muy claro que quería seguir estudiando, que quería ir a la universidad, y pues lo único que escuchaba uno en Venadillo era la Universidad del Tolima, es decir, mi mundo era ese. Entonces yo creo que no tenía otras opciones, digamos, para haber seleccionado otra universidad, sino mi mundo era la Universidad del Tolima. Además que no teníamos como recursos, incluso estaba eso como en mucha duda, la parte de si había o no recursos para venir a estudiar a Ibagué. Entonces opté por, como quería estudiar, ¿cierto? Y además había una situación económica muy difícil en la casa, yo realmente me inscribí en Administración de Empresas en la Universidad del Tolima, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pensaba en que podía conseguir trabajo durante el día y estudiar de noche. Y yo me alcancé a escribir aquí a Administración de Empresas. Recuerdo que en aquella ocasión las inscripciones eran manuales,
sacaban unas hojas tamaño oficio, pero se recordaban que donde uno presentaba anteriormente exámenes, y ahí anotaban el nombre de la persona. Luego me voy parando un tío que vivía en el Jordán, pues así le que si me podía colaborar con el hospedaje, con la dormida ahí, y le conté que me había inscrito a administración de empresas, pensando en buscar trabajo para sostenerme aquí. Y entonces me dice, pero yo he escuchado en el pueblo que usted es muy bueno para la matemática, más bien ¿por qué no se inscribe a la licenciatura en matemáticas? Y yo creo que sería más fácil ayudar a conseguir trabajo como profesor. Entonces yo regreso a la universidad y le digo a la secretaria que me atendió que sí, era posible cambiarse de inscripción, imagínense. Y fue posible. Entonces en la mañana me inscribí a administración de empresas y en la tarde ya me inscribí a la licenciatura en matemáticas y física. Y digo jocosamente que si de pronto me encuentro a alguien, ¿cierto? Y me dice, oiga, si usted se mete a ser veterinaria, le tengo trabajo a partir del próximo mes, a lo mejor me voy a pasar a ser veterinaria. Así fue que llegué, digamos, a la licenciatura de matemáticas y física, ¿no? Era incierto si podía estar aquí o no, era incierto porque, repito, no había, la situación económica en la casa no era buena, yo soy el mayor, digamos, de todos mis hermanos. Pero entonces se dio la siguiente oportunidad, que el semestre no empezó en enero, sino estaba desfasado. Y entonces me fui a trabajar a Armero donde otro tío, él me dio allá apoyo en un taller, yo no recuerdo, trabajaría 1 o 2 meses mientras inició el semestre, y con ese dinero que pude ahorrar me vine para acá, a Ibagué, y estando ya aquí en Ibagué me di cuenta que con ese dinero yo podría estar todo el semestre, pues porque me di cuenta que había restaurante, algo que yo no sabía en Venadillo, ¿cierto? O sea, yo no sabía en Venadillo que la universidad ofrecía el restaurante, y la comida era muy económica, entonces con ese dinero me pude sostener todo el semestre y el tío me dio el hospedaje. Así fue que eran las cosas, digamos, para llegar a la licenciatura de matemáticas y física. Doctor, ¿qué eventos marcaron esa etapa universitaria que usted vivió aquí en la universidad y por qué esa decisión después de dedicarse a la academia? Bueno, yo creo que siempre he sido muy estudioso, o sea, siempre he sido muy estudioso, he sido muy dedicado, y yo creo que esa misma, digamos, escasez de recursos que habían, pues hacía que yo solamente me dedicara a estudiar. Después logré ya tener cupo en las residencias, vivía prácticamente en la universidad y me di buena formación, o sea, tuve la oportunidad de digamos, dedicarme a estudiar todos los días, de darme muy buena formación. Me iba muy bien en el campo de la matemática, yo creo que incluso me iba mejor que en el campo de la física. De hecho, la licenciatura era más fuerte en la matemática que en el área de la física. Entonces terminé la licenciatura, obtuve matrículas de honor, y gracias a matrículas de honor pues también pues pude estar aquí porque me resolvió el problema económico. Y yo termino la licenciatura, pero pensando en que debía salir a buscar trabajo, es decir, había que ayudarle a mis hermanos para que continuaran ellos también estudiando. ¿Y mi intención cuál era? O lo mejor, digamos, mi horizonte cuál era en aquella época, era conseguir un nombramiento con el magisterio, o sea, con el sector público, y a la vez trabajar en el sector privado, es decir, trabajar en 2 jornadas. Ese era como mi horizonte, mi objetivo de vida. Recuerdo que hicieron convocatoria para profesores en aquella ocasión, yo me presento y ocupé el segundo lugar y nunca me nombraron, no nombraron ni al primero ni al segundo lugar. Entonces eso fue en el 86 y llegó la finalización del 86 y no me han nombrado. Estaba trabajando en el Colegio María Inmaculada, ya comencé a trabajar como profesor, dictaba álgebra en María Inmaculada en el 86. Entonces hay un profesor que me dice, me motiva mucho a que continuara estudiando. Me dice, mire, yo creo que usted tiene capacidades, usted debe seguir estudiando, debe hacer una maestría. Yo no sabía qué era eso. Y me orientó, me dijo, ¿por qué no manda a pedir información a la Universidad Nacional de Santander o a la de Antioquia? Y pues en Medellín teníamos familia. Entonces mi hermano viaja en esos días a Medellín y le digo, averigüe allá de los familiares, díganle que averigüe por una maestría en matemáticas. Yo quería seguir estudiando matemáticas. Y la información que él me trae es sobre una maestría en física, ¿sí? Entonces voy y presento el examen de admisión, tuve la fortuna de pasar el examen de admisión y así es que llego entonces a Medellín, porque me dieron una beca. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero cuando regresemos el doctor Herman nos va a contar cómo fue que pasó esto de que él pierde una de las falanges de uno de sus dedos. Entonces, ya volvemos. Doctor José Herman, entonces cuéntenos esa anécdota que para todos causa como curiosidad.
¿Qué pasó? ¿Por qué perdió una falange? Sí. No, fue una etapa muy dura en mi vida. Estaba muy pequeño, creo que tenía 7, 8 años de edad. Y pues en ese momento creo que fue como un 28 de enero, hoy que es un 28 de enero que perdí la falange. Estábamos jugando con mis hermanos en la calle, nos hicieron entrar. Yo me encierro en un lugar a esconderme. Y al abrir la puerta, por el sistema que tenía muy primitivo, al abrir la puerta yo salgo ya sin la falange, ¿no? O sea, se me fue al piso de una. Tecnología no había, creo que en esos casos es posible salvar la extremidad que se pierda si se conserva en hielo durante ciertas horas. Pero en aquella ocasión ni refrigerador había en la casa, imagínense. Entonces perdí la falange. Me marcó bastante, pues estaba muy niño cuando perdí este dedo, ¿no? Pero ya uno lo va asimilando poco a poco. ¿Su mamá, la reacción de todos en la casa con el accidente? No, claro, yo salgo, digamos, donde estaba escondido, corriendo, y no me di cuenta que me había trozado el dedo. O sea, eso fue muy instantáneo, fue de impacto. Pero sí salí botando sangre, entonces mis hermanos dijeron, va botando sangre, se cortó. Mi mamá viene a mirar y me dice, no, está sin el dedo, entonces vamos para allá a ver qué pasó. Y ahí estaba la punta del dedo en el piso. Eso fue muy, muy duro. Y luego a llevarme así para el hospital, ¿no? Entonces allá me hicieron la cirugía. Pero fue muy duro, o sea, recuerdo, fue muy duro, muy, muy impactante. Bueno, doctor, ¿cómo se convierte en el rector de la Universidad del Tolima? Porque sabemos que ha pasado por varios cargos administrativos dentro de la universidad, fue vicerrector académico, fue vicerrector de desarrollo humano, ha jugado papeles también importantes en la facultad a la que está adscrito su programa. ¿Cómo llegar a la rectoría? Porque de alguna manera en ese proceso fue una sorpresa para muchos. ¿Cómo José Herman Muñoz es el rector de la universidad hoy? Bueno, vamos antes de eso, digamos, sobre mi formación académica, ¿cierto? Terminé la licenciatura aquí, como dije, obtuve 7 matrículas de 8 posibles. Hay un profesor que me motiva y terminé en la Universidad de Antioquia. A pesar de que soy disciplinado, también considero que he tenido suerte, ¿cierto? He tenido suerte por lo siguiente, por ejemplo, suerte de que una secretaria haya permitido cambiar mi inscripción, porque a lo mejor con ese puntaje IFES que tenía, que no era tan bueno, en aquella ocasión no habría pasado en administración de empresas, ¿sí? Pero luego la suerte, digamos, también me acompañó en lo siguiente, cuando presento el examen de admisión allá. El examen de admisión en la Antioquia lo presento y recuerdo que saqué 4.7 en la escala de 0 a 5. O sea, muy bien me fue, ¿cierto? Pero curiosamente me colocaron los puntos que sabía. Si me coloca otra cosa, yo no sabía responder. O sea, como si el examen lo hubiese sido por mí mismo, elaborado por mí mismo. Yo le alcancé a pedir asesoría al profesor de acá, al profesor Yebrail Rojas, que era el que me asesoraba, que decía, usted tiene que seguir estudiando. Y él me orientó más o menos qué estudiar. Y precisamente eso que estudió, eso me salió. Eso es tener suerte en la vida. Pero ¿qué pasa? Que llego a una escuela de física y yo era licenciado. Y eso fue otro colapso, yo creo que es un fracaso académico que tuve en mi vida, porque empiezo en la maestría y yo no pude con esas 2 materias, no pude. Y no pude no porque no me faltaran capacidades, sino porque no tenía bases. Es decir, lo que estaba viendo tenía que primero ver unas materias en pregrado para poder, digamos, rendir, ¿sí? Entonces, fue muy duro porque yo tuve que decir no pude, o sea, me fundí, no pude. Yo estudiaba muchas horas al día, pero eso es muy doloroso, cuando tengo que decir que no fui capaz después de haberla, digamos, haberse esforzado tanto. Pero nuevamente la suerte. Resulta que poca gente le ingresó a esa maestría. Poco, que realmente yo era el único estudiante que ingresó en ese semestre. Por lo tanto, ellos necesitaban estudiantes porque el programa estaba financiado por el IFES y por el BIT. Entonces necesitaban estudiantes y se encantaron conmigo. Decían, el único que nos llegó y no tiene bases, ¿qué hacemos? Entonces me consiguieron la beca para nivelar, ¿cómo le parece? Entonces, eso fue en el 87, 1987, todo 1987 me bajaron a pregrado a nivelar, pero yo tenía que aprobar las materias con 3.5, entonces también ahí tuve suerte, me fue muy bien ya, y luego en el 88 ya ingreso a tomar realmente las materias de maestría y me fue bien, o sea, pude con la maestría, ¿no? Yo no perdí el contacto con los profesores de física, entonces muere un profesor aquí de física, hacen convocatoria y yo me vengo entonces a trabajar, ¿de acuerdo? Después en el 95 me dan la comisión de estudios para irme a hacer el doctorado en física. Regreso en el 98, regreso con un ego muy elevado. Había obtenido publicaciones internacionales, me había graduado en un buen instituto,
con un premio nacional, y quería seguir, digamos, investigando, quería seguir investigando. Entonces en el 99 alcancé a sacar un artículo internacional desde Ibagué, desde la universidad, desde nuestra universidad. Luego, en el año 2000, por circunstancias, digamos, también llegó a la vicerrectoría académica, y también el factor suerte. El doctor Rivera, que era el rector, quien llega a la rectoría, creo que le solicitó a su equipo de colaboradores, al más cercano, que le pasaran una terna de personas que podrían ser vicerrector. Y mi nombre no era el primero, o sea, era el segundo. O sea, era el segundo, incluso la primera opción era el profesor Gustavo Vallejo, y él no aceptó. Yo estaba bien joven y yo dije sí, sin saber en qué me estaba metiendo. Pero no era mi objetivo, digamos, ser directivo. Es decir, creo que incluso en aquella ocasión, como investigador, que era solamente profesor investigador, solo quería investigar, y yo creo que de alguna manera tenía cierto rechazo a la parte directiva, ¿sí? Tenía cierto rechazo a la parte directiva, y terminé, sin embargo, siendo vicerrector en el año 2000. Cometí bastantes errores, una persona como de 30 y pico de años en la vicerrectoría, viendo el mundo solamente desde las ciencias básicas, cometí errores, pero afortunadamente, digamos, el doctor Rivera tuvo tolerancia conmigo y me dio continuidad en la vicerrectoría. Estuve 6 años como vicerrector académico, y luego pasé a la vicerrectoría de Desarrollo Humano, que también fue bastante formativa en mi vida. Creo que amplió mi conocimiento, mi horizonte sobre la vida, sobre las personas. Fue un buen complemento. Luego renuncio, vuelvo a la base a fortalecer la maestría en física, y después me fui a hacer el postdoctorado a Brasil, ¿cierto? Regresé al postdoctorado y pues como que vi la opción y dije voy a inscribirme para la rectoría, pero como siempre pensando en eso, digamos, en todas esas opciones que he marcado en mi vida, ¿cierto? Me inscribo a la Tolima con incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué? De que no sabía si iba a pasar, no sabía si tenía con qué sostenerme, incertidumbre, pero por lo menos me atreví a dar el paso, ¿cierto? A salir de Venadillo. Luego doy el paso de ir a Medellín, también con incertidumbres. Ese primer año fue muy duro. Cuando dije sí a la viceacadémica, repito, era la segunda opción. La primera opción dijo no, pues yo dije sí. Y también dije, pues es que uno tiene que aspirar en la vida, ¿cierto? Uno tiene que tener objetivos, y siempre hay que dar como un primer paso. Y a veces en ese primer paso uno no tiene nada que perder, y la gente se cohíbe de no hacer ese primer paso y no tiene nada que perder. Entonces, si uno se inscribe, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Pues que no pasa. Pero yo era profesor, entonces no perdía nada, ¿cierto? Y poco a poco se fueron dando las cosas, y pues llegué a ser rector. Vamos a ir a una pausa de comerciales, y cuando volvamos vamos a conocer quiénes son las personas que acompañan el diario vivir del doctor José Herman, su familia, cómo se enamoró y todas esas etapas que tienen que vivir cuando se va del país. Ya volvemos. Bueno, doctor, sabemos mucho de su vida académica, pero una persona tan dedicada al estudio como usted, ¿en qué momento conoce a la persona que va a ser su esposa y la mamá de sus hijos? ¿Cómo se enamora de ella? ¿Qué vio en ella que no tuvieron las demás? No, Zenaida, mi esposa, es de Venadillo, incluso es vecina mía, y creo que pues se fueron dando las condiciones, ¿cierto? Físicamente es una mujer muy bonita, pero incluso cuando estuve en Venadillo de adolescente éramos amigos, incluso no tan cercanos. Más bien fue ya cuando fui profesor aquí de la universidad que me fijé en ella, ¿sí? Ella me acompañó cuando hice el doctorado en México, por ejemplo, en México, y los 2 hijos que tenemos nacieron allá. Ambos nacieron allá, Herman Andrés y Brenda Karina, ambos nacieron allá. Doctor, ¿qué o quiénes son los amores de su vida? Básicamente mis hijos, obviamente, Herman Andrés y Brenda. Ellos tienen 18 y 16 años. De alguna manera son como los nuevos objetivos que uno tiene, y los objetivos, las metas de ellos también se vuelven objetivos y metas para uno. Digamos, las alegrías de ellos, los sufrimientos también son alegrías y sufrimientos para uno, y también un agradecimiento, un amor eterno a mi mamá, ¿no? Mi mamá pues se esforzó mucho. Yo creo que
que como hijo mayor ella aceptó que yo saliera del pueblo a estudiar, cuando creo que cualquier mamá lo que tenía que haber hecho es váyase a trabajar, porque tenía 6 hijos y usted es el mayor, se vaya a trabajar para traer la comida aquí para los hijos. Sin embargo, ella me dijo no, vayas a estudiar, ¿cierto? Esa decisión creo que también fue fundamental, creo que lo dije el día que me posesioné, que gracias a, yo creo que esa decisión que ella tomó cuando dijo no, váyase a estudiar, fue el punto de partida del camino que me trajo a la rectoría. ¿Qué apasiona a José Herman Muñoz? ¿Qué me apasiona? Yo siento mucha felicidad estudiando física. O sea, el campo, yo me formé en física teórica, en partículas elementales, y digamos siento mucho placer en eso, estudiando, teniendo dificultades, como toda esa parte investigativa. Pero también me apasiona mucho transmitir ese conocimiento, formar estudiantes, eso también me apasiona, digamos, tener estudiantes, ganarme la confianza de ellos, poderlos potenciar, volverlos como hijos de uno también, ¿cierto? Y que uno quisiera que ellos llegaran incluso más lejos de donde uno ha llegado, que pudieran publicar internacionalmente, que tuvieran una figuración muy buena a nivel mundial, que representaran al país muy bien y pues que sean felices haciendo eso. ¿De qué se arrepiente en la vida? Yo, ¿de qué me arrepiento? Si volviera a recorrer algunas cosas, yo creo que intensificaría más el estudio, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría hablar muy bien el inglés, o sea, me gustaría hablarlo muy bien y de pronto estar hablando otro idioma extranjero, o sea, eso me gustaría hacerlo. Pues yo me defiendo con el inglés, me defiendo con el portugués, pero no, quisiera tener un dominio muy bueno. Me gustaría haber leído más literatura, por ejemplo. No he sacado tiempo para algunas cosas, digamos, personales y siempre me prometo, oiga, lo voy a hacer. Por ejemplo, quisiera aprender a tocar algún instrumento musical y nada que lo hago, ¿sí? Como esas cosas, digamos, como dedicarse más tiempo uno como a la literatura, al arte, a contemplar, a conocer. Por ejemplo, en los países donde he estado realmente he conocido muy poco por estar concentrado en los libros. Doctor, ¿cuál es su miedo más grande? ¿Miedos? No, yo creo que en ese momento no tengo miedos. No tengo, pues, miedos naturales de un susto, pero miedos. Una época en la cual le tenía miedo a morir. Una época, sobre todo cuando los niños estaban muy pequeños, ¿sí? O sea, me daba miedo, o sea, esa parte como dejarlos huérfanos, digamos que ellos fueran a tener dificultades. Pero ese momento, aunque sigue siendo un miedo, ya está muy atenuado, o sea, ya son muchachos adolescentes, yo creo que ya la formación que debe haberles dado a ellos ya digamos, ya se hizo, ¿no? Entonces, en general, miedos así tan profundos que tenga, no. ¿Su mayor atrevimiento en la vida? Mayor atrevimiento. No, yo creo que pues en la vida académica he sido como atrevido. Cuando digo atrevido es que he tenido como, siempre he dado ese primer paso. Digo que uno debe golpear puertas si quiere seguir y abrir puertas, si no se queda estancado. Pero creo que fui atrevido cuando tomé la decisión de salir de Venadillo a Ibagué, me parece que atrevido. Creo que fui atrevido cuando tomé la decisión de estando en Ibagué, digamos, irme para Medellín a estudiar. Cuando me fui a hacer el doctorado en México, yo también dije, eso era muy duro, sobre todo presentar ese examen predoctoral era muy duro. Y decía, pero ¿por qué me vine por acá? O sea, estoy arriesgando que de pronto no pase el examen de admisión, ¿sí? Siempre como que uno tiene que arriesgar. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez Marcela estaba en Estados Unidos, llegué a Estados Unidos a hacer una pasantía de 2 meses ya como investigador y la persona con la que iba a trabajar no me podía atender, o sea, estaba ocupado. Yo me atreví a hablar con el director del instituto y el señor había hecho algo parecido a lo que yo había hecho y en un mal inglés, me imagino, le pedí cita, me la dio. Y yo le dije, miren, esto se puede hacer, a partir de ese trabajo yo creo que y él me hizo 2 preguntas. Una es, ¿eso para qué sirve? Yo le dije algo, físicamente para qué servía. Y la otra es, ¿usted puede resolver ese problema? En ese momento yo no lo podía resolver. Yo le dije, sí, me arriesgué. Y pues si le digo no, pierdo la oportunidad de haber hablado con él. En cambio, si le digo sí, me sigue dando cita, ¿cierto? Y efectivamente dije sí, y a partir de ese sí salió un artículo internacional. Yo sí creo que uno en la vida tiene, repito, que aspirar y por lo menos, si no hacen las cosas, aprende. Un ejemplo es como el siguiente. Yo digo, oiga, todos los colegas de uno deberían atreverse a mandar un artículo de arbitraje. O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno?
pues que le digan que no, pero si le dicen que no, a uno le dicen por qué. Y entonces a partir de ese por qué, pues yo comienzo a revisar y pueda que a los 6 meses, al año, si sigo trabajando, voy a conseguir el artículo, ¿sí? Es decir, no tener miedo al fracaso. Doctor, yo para finalizar, ¿en dónde se ve José Herman Muñoz en 4 años? Yo quisiera volver a la base, quisiera nuevamente, yo quisiera tener más publicaciones internacionales, digamos, hacer mayor impacto, quisiera tener, digamos, un mayor impacto en la física, en la parte de producción científica, me gustaría eso. De hecho, tengo en ese momento por ahí unas 2 o 3 ideas que yo creo que pueden, trabajando bastante, pueden terminar en una publicación internacional, ¿cierto? Entonces, tengo añoranza por eso, digamos, por estar en la física, por contribuir a la maestría. Me gustaría, por ejemplo, desde la base proponer un doctorado en física, me gustaría eso. Me gustaría estar representando a la universidad, al país, en otros países, en congresos. Entonces, me gustaría, repito, pues enclaustrarme nuevamente en la física, cumplir siempre con aprender a tocar algún instrumento y leer más literatura. ¿Con un sí o con un no hay reelección de rector en la universidad? No, eso es otro mensaje, digamos, en la vida, ¿cierto? Uno tiene que ser muy analítico para saber en qué momento da el paso, ¿cierto? O sea, en qué momento. Yo creo que en ese momento es muy prematuro. Para llegar a la rectoría hay que tener en cuenta muchas variables, ¿cierto? Hay que tener en cuenta muchas variables, y entonces me parece que en este momento es prematuro. Yo procuro más bien trabajar muy duro hoy, o sea, hacer las cosas lo mejor que pueda hoy, esforzarme, que yo sé que si hoy hago las cosas bien, mañana también tengo un reconocimiento por eso, ¿sí? Como trabajar en ese sentido, pero me parece que por ahorita es prematuro, es una actividad bastante exigente, bastante estresante. En la rectoría se pierde calidad de vida, pero obviamente hay también satisfacciones. Cuando uno logra concretar acciones, por ejemplo, con las que uno siempre ha soñado tener en la universidad, pues eso también, digamos, justifica, digamos, haberme aislado de la academia y estar en ese momento en la rectoría. Pero pienso que en ese momento es prematuro. O sea, a su debido tiempo haré el análisis respectivo. Doctor, muchas gracias por haber acompañado a este equipo en la producción de Mentibus. Esperamos contar con usted en una próxima misión del programa, y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Mentibus, el espacio para las mentes abiertas.